Bien, buenos días. Esta casa cree que la decisión que los ajedrecistas que decidieron no participar en el torneo mundial de ajedrez del año 2016 por una serie de motivos entre los que se encontraban el trato a las mujeres en Arabia Saudí y, por ejemplo, la imposibilidad de algunas delegaciones de acudir por motivos diplomáticos, cree que esta decisión fue correcta y por aquí nosotros lo vamos a argumentar desde aquí. Entonces, nosotros pensamos que la métrica con la que tiene que medirse este debate debe ser no consecuencialista en primer lugar, porque a lo que nosotros nos está afectando, lo que nosotros pensamos que esta moción dice es que nosotros, no es una moción de actor, pero es prácticamente como si lo fuera. Es decir, nosotros pensamos que lo más importante que tiene que considerar un ajedrecista es sus propios principios para no acudir al torneo mundial de ajedrez sin perjuicio del impacto que este pueda tener a lo largo del mundo. Entonces, dos cosas vamos a hacer a lo largo de nuestras dos intervenciones y entonces en primer lugar yo, primer ministro, hablaré sobre cómo afecta cómo esta decisión fue correcta desde el punto de vista del propio individuo y cómo además esto se ha demostrado que fue válido para el resto tuvo un impacto válido sobre el resto de la sociedad. Entonces, vale, cuéntanos. Carlos, cuando a ti te pregunten dentro de 20 años si tomaste la decisión correcta yendo a ICADE, será en base a lo que conseguiste yendo a ICADE, es decir, no importan las consecuencias. Vale, esto está genial, porque precisamente lo que nosotros decimos es que nosotros no tenemos que medir una cosa que tú hagas por las consecuencias, máxime cuando ya eres campeón del mundo, que en alguno de los casos de estos son. Entonces, yo hay determinadas cosas que no hago por muchas consecuencias negativas que tenga el no debatir. Ejemplo muy tonto, si yo estoy en la Quina Roncalli y a mí me ponen que yo como cura católico casaría a matrimonios gays y yo pienso que esto no puede pasar, pues entonces yo directamente no lo defiendo, aunque eso signifique que yo no vaya a pasar al break en la Quina Roncalli, porque por mis principios esto puede pasar. Entonces, en el plano del debate, pasamos a cuáles son los principios que nosotros tenemos. Y los principios se centran en dos ámbitos de la propia persona. El primer ámbito va a ser sobre el modo de vida que yo he elegido, que es decir, que es el jugar al ajedrez, que es con lo que yo me gano la vida, y el segundo será por coherencia con las propias ideas que yo tengo. Y entonces vamos a desarrollarlo. En primer lugar, el modo de vida. Yo me gano la vida con el ajedrez. Entonces, si yo me gano la vida con el ajedrez, lo lógico es que yo intente tomarme en serio cómo hago la vida. Y entonces, el torneo más importante que existe dentro del mundo del ajedrez es precisamente es una competición mundial. Porque es el momento en el que los mejores ajedrecistas del mundo se enfrentan entre ellos para al final acabar decidiendo quién es el mejor, quién ha sido el mejor ajedrecista durante este año, o es algo bastante... O esto al menos es lo que parece que pasa en una competición mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no participan una serie de países? Que se está desvirtuando la competición. Y no se está desvirtuando porque yo como ajedrecista decido no ir... Después te contesto si quieres. Que yo como ajedrecista decido no ir voluntariamente a un torneo porque yo pienso que no puedo ir, sino que es que simplemente está siendo obligada esta no asistencia porque directamente no existen relaciones internacionales entre Arabia Saudí y países como Israel e Irán, y entonces estas personas directamente no pueden entrar en Arabia Saudí porque es que no les van a conceder un visado para entrar. Entonces, por lo tanto, estas personas no es voluntario que se desvirtúe, o sea, no se está desvirtuando la competición porque artificialmente, por la sede que se está cogiendo, no se está dejando participar a todas las personas y por lo tanto se está perdiendo la esencia realmente de una competición mundial, que es que compitan los mejores y que estén una representación de todos los países. Entonces, ahora si tienes la pregunta te la concedo. Sí, aunque haya muchos que son muy buenos no van, si el resto de buenos dejan de ir, entiendes que el propio ajedrez se desvirtúa incluso más, es falta de profesionalidad. Vale, exactamente, el propio ajedrez se desvirtúa un poco más, no, esa competición queda en evidencia porque se ha demostrado que ha sido desvirtuada. Lo que se puede hacer entonces en este caso es cambiar la sede y entonces todos estaremos contentos. Y entonces la forma de que esto llegue a cabo es precisamente que los mejores ajedrecistas del mundo decidan no, ya no voy a conceder más puntos, lo siento. Entonces lo que consideramos es que no debemos participar en algo que está desnaturalizado porque lo estoy legitimando con mi presencia y mi ausencia va a significar un símbolo de que yo no estoy de acuerdo con una competición que ha sido desnaturalizada. Es decir, yo me puedo salir, o sea, el hecho de salirse de una organización o no participar en un campeonato mundial, véase por ejemplo el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú o el boicot de Rusia, de la Unión Soviética a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, o por ejemplo la salida de algunos países en la Sociedad de Naciones, significa que ellos no están de acuerdo, en la Sociedad de Naciones de cuando, o sea, de antes, que eso significa que ellos no están de acuerdo con los principios y con los ideales que se están defendiendo en momentos concretos, y esto precisamente es lo que genera que ellos tienen que ser coherentes con su modo de vida, se lo están tomando en serio y por lo tanto no pueden hacerlo desde una métrica no consecuencialista, es decir, desde los principios que nosotros tenemos. En segundo lugar, porque es el mejor escaparate para las ideas que nosotros traemos. Este es el segundo argumento que traemos. Mejor escaparate para mis ideas y porque yo tengo que ser coherente. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil ser
feminista cuando no me estoy jugando nada. Es muy fácil organizar una charla y decir, guau, todo esto es genial, y yo voy a charlas, y voy a manifestaciones y voy a todo. Pero realmente donde de verdad se exige la verdadera coherencia con los propios ideales y donde de verdad se demuestra que yo estoy comprometido es cuando me estoy jugando algo muy serio. ¿Verdad que nadie se acuerda de los cristianos que cuando entraban en territorio musulmán se convertían? No, nadie se acuerda de ellos, pero en cambio las personas que de verdad decidieron ser mártires y decidieron morir por su religión porque estaban muy comprometidos con sus creencias, esas personas de verdad son las que al final son las que dejan la huella y son las que de verdad son coherentes, exactamente, son coherentes con sus propios ideales. Entonces, el momento más importante de un ajedrecista es precisamente cuando se presenta al torneo mundial, el campeonato mundial. Si yo decido, porque mis propios principios, no ir al campeonato mundial, que es precisamente lo que va al final a determinar si yo voy a impactar algo, yo voy a hacer algo con mi modo de vida, precisamente si yo por mis principios tengo que no hacerlo. Entonces, además, también tenemos que decir que es que es el momento en el que sus ideas pueden tener mayor impacto. ¿Por qué? Porque realmente un ajedrecista, pocos ajedrecistas han sido realmente influyentes en la vida. A lo mejor Bobby Jones, a lo mejor Magnus Carlsen, pero poca más gente ha tenido capacidad de influir en todo el mundo, en todo el mundo y llegar a la prensa, salvo especialmente en momentos en los que generan especial polémica. Una campeona del mundo que decide que porque están en Arabia Saudí y allí tratan mal a las mujeres de manera desigual, ella dice, yo a este torneo no voy porque yo pienso que por mis principios yo no puedo estar legitimando un torneo que se está realizando allí, porque entonces estoy legitimando de alguna manera con mi presencia y con mi aceptación que existan, o sea, que se pueda ir al, o sea, que se pueda hacer algo, o sea, que se pueda hacer un torneo en Arabia Saudí con mujeres también. Entonces, yo, que soy campeona del mundo, no decido, o sea, decido no ir a ese torneo y eso genera una polémica muy grande, porque la defensora del título que no va, eso al final es algo que trascenderá al mundo del ajedrez y que no solamente afectará al mundo del ajedrez, sino que afectará y tendrá una serie de medios. Entonces, por lo tanto, es la manera de demostrar la coherencia con yo en mis propios ideales. Entonces, 2 puntos hemos tratado en este debate. En primer lugar, coherencia con mi propio modo de vida, me tomo en serio a lo que me dedico, y en segundo lugar, me tomo en serio mis propios principios, especialmente cuando me juego algo importante. Por esto pensamos que la decisión que tomaron fue correcta. Muchas gracias. Igual que este, pero en azul. No. Gracias. ¿Tienes un antiguo? Sí, bueno, sí, No, pues vale, esto. Oposición, gobierno, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Montes y en calidad de líder de oposición vamos a hacer 2 cosas en este debate. En primer lugar, vamos a realizar una refutación punto por punto de todo el caso utópico que nos ha traído el gobierno, para luego pasar a desarrollar cuál es la tesis que va a traer oposición. Bien, Carlos, atento que empezamos a refutarte. Bien, ¿cuál es el primer error que han cometido desde el gobierno? Que es que han dicho y han obviado por completo que las consecuencias no importan. Y lo queremos denunciar desde nuestra primera intervención, porque las consecuencias, Carlos, sí que importa, porque una cosa vamos a plantear. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lograr aquello que estás buscando con tus fines. ¿Y esto qué es? ¿En qué se traduce esto? En que queremos buscar el mejor trato a la mujer. Es por eso, porque las consecuencias sí que importan. Pero ahora vamos a ver, nos traen 2 argumentos. ¿Qué pasa? Que 2 argumentos que podemos decir que son uno, porque solo es uno, que son los argumentos de principios. Un argumento totalmente utópico que dice, como va en contra de mis principios, no puedo asistir. Pero aún así vamos a refutarlos de manera diferente. En la primera, nos están diciendo que estás yendo obligado. Y entonces, que como estás yendo obligado, estás legitimando esa hipotética desvirtuación que nos están planteando. Pero aquí yo quiero plantearnos una duda. Bien, a pesar de que podemos comprar de que estás yendo obligado porque no quieres ir a ese torneo, las consecuencias de que tú asistas en ese torneo son muchísimos más beneficios incluso para ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres conseguir es que allí haya un mejor trato a la mujer, si tú vas ahí, puedes conseguir que esto suceda, aunque vayas obligada, aunque no quieras. ¿Por qué? Y aquí viene nuestro primer argumento, y es que la decisión, señores, no puede ser radical.
Lo que no puedes hacer es lo que nos están planteando desde el gobierno, de que, oye, no vamos a ir al campeonato, porque de esta manera no estamos consiguiendo absolutamente nada. El resto del mundo ya sabe cómo se trata a las mujeres, por tanto, si no vas, no se va a dar mayor impacto o mayor trascendencia, que es lo que nos tratan de vender, porque todos los países del mundo ya saben cómo es el trato aquí. En cambio, si tú vas a ese torneo, ahí sí que puede haber muchísima más presencia mediática, en tanto que, en cuanto a estrategia, es mejor porque los medios de difusión van a estar grabando como personas con ropa occidental están compitiendo en Arabia Saudí. Esto no significa solo que el resto del mundo lo vaya a ver, sino que los propios ciudadanos de Arabia Saudí van a ver que se está occidentalizando poco a poco. Y el poco a poco es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es una medida radical, que es lo que nos están trayendo aquí desde el gobierno. Lo que no puedes hacer es de repente ya no voy. ¿Por qué? Porque si queremos favorecer un trato a la mujer, este trato tiene que ser lento, tiene que ser una progresión poco a poco, concesiones de vez en cuando. Entonces, si vas permitiendo estas cosas, es mucho más probable que lo consigas y no con la radical. Blanca, ¿tengo usted alguna duda? Se la concedo a Juan. ¿Eres consciente de que no va a ir ahí Antena 3 a Arabia Saudí porque no le van a dejar probablemente, pero es que los medios de Arabia Saudí tampoco van a poner a mujeres occidentales en sus medios? O sea que todos los impactos que me traes son mentira. Bien, Blanca, ¿se está dando usted cuenta que la pregunta que me plantea no tiene ningún sentido en tanto dos cosas? En primer lugar, dice que no va a haber mujeres que van a estar en la televisión. Eso es falso, porque las mujeres hemos visto aquí como sí que van a participar, y es que explica detalladamente que van a ir con ropa occidental. Y muy bien, Blanca, a lo mejor Antena 3 no va, pero puede ir perfectamente medios de Estados Unidos, de Arabia Saudí, etc. ¿Y por qué van a ir? Porque hay mucha plausibilidad, porque es un campeonato mundial, por tanto sí que van a estar representados los medios de comunicación. ¿Juan, su duda? El hecho de que no vayan no les da más visibilidad que el hecho de que vayan, porque el hecho de que no vayan es lo que les ha dado visibilidad y nadie les conocía durante todos los años que se han presentado. Ese es el grave error que están dando. La gente ya sabe cómo es el trato allí, por tanto, si tú no vas, no pasa nada. Pero si tú estás yendo allí y estás reivindicando poco a poco en ese lugar tus principios, es cuando de verdad existe mayor plausibilidad. Pero allí, luego su segundo argumento, vamos a pasar a refutar, nos dicen que sus ideas van a tener mayor impacto. Bueno, esto ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque va a tener mayor trascendencia si la propia persona va allí. ¿Pero por qué? Y esto os lo voy a explicar. Esta persona, una de las mujeres, tiene muchísimas probabilidades de ganar este campeonato. ¿Por qué? Porque ya ha sido campeona. Entonces, tiene muchas probabilidades de que vuelva a ganar este campeonato de hoy. ¿Y por qué esto es bueno? Porque si se presenta y lo gana, esto implica que todos los medios de comunicación de todos los países van a decir que esta mujer X ha ganado este campeonato en Arabia Saudí. Por tanto, ya estás dando como la imagen de una mujer en Arabia Saudí se está publicitando. No voy a conceder más. Y ahora vamos a pasar a desarrollar nuestro segundo argumento. Nos hablan de desvirtuar esencia, y es exactamente lo que pasa si no vamos a ese campeonato, que se desvirtúa por esencia, o sea, se desvirtúa totalmente la esencia del campeonato mundial. ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando al no dejar que algunos países no vengan es que se están cargando la esencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es un campeonato mundial? ¿Cuál es la finalidad que tiene que tener este campeonato? Muy fácil, que todos los países participen, independientemente de la ideología que tengan los países. Por tanto, si tú estás privando esta multiculturalidad, si estás diciendo que me va a pesar más que este país X, este país Y, vengan a este campeonato, y vas a dejar a un lado la calidad que puede tener esa persona de ese país, ahí estás diciendo al resto del mundo que te da igual la calidad del campeonato, que lo único que es importante es que vengan los países afines que tú quieras venir. Y entonces, en este momento, la consecuencia de este argumento es que estás politizando totalmente el campeonato, de manera que estás desvirtuando la esencia, como ustedes nos plantean. Por tanto, un breve repaso de este turno. Bien, hemos dicho, como desde el gobierno, desgraciadamente, simplemente nos tiene un argumento utópico, que es argumentos de principios, pero les hemos demostrado que a pesar de que no quieras ir, porque tus principios no te los permitan, vas a conseguir más beneficios yendo que no yendo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Se los hemos explicado con nuestros argumentos. En primer lugar, ¿por qué? Porque la decisión, les hemos explicado que no puede ser radical, porque si tú quieres promover este movimiento para dar mayores derechos a las mujeres, lo que tienes que es adaptarte al contexto de ese país y poco a poco ir
consiguiendo los valores que vas reivindicando. Y punto número 2, que es que se está desvirtuando por completo la esencia del campeonato mundial al dejar que algunos países no vengan simplemente porque ideológicamente te parece que está mal. 10 segundos, sí, dale. Es que no sé dónde veo el reloj y yo en plan... ¿qué? Muchas gracias. Vamos a ver el gobierno más ahorita. Sus comentarios me quedan bien y todos estos nombres lo han pasado. Buenos días. En este segundo turno del Gobierno, de la Cámara Alta del Gobierno, voy a proceder para empezar a refutar los argumentos traídos por oposición para terminar de construir y de reforzar el caso traído por el Gobierno. Para empezar, por parte del equipo contrario, el primer choque que se nos ha planteado era si había que tener en cuenta las consecuencias o no tenerlas en cuenta. En este punto es evidente que se lo lleva al Gobierno. ¿Por qué? Porque si yo no voy, ¿qué hago? Visibilizo el problema de las mujeres, el problema de que esto no es una verdadera competición internacional. Si yo voy, ¿qué hago? No consigo nada. Con lo cual, en caso de que quieran debatir las consecuencias, por parte del equipo contrario, pierden en el campo de las consecuencias, porque no hay ninguna consecuencia si yo sigo yendo. Este problema salió a la luz, este problema del campeonato de ajedrez ha tenido visibilidad precisamente porque los deportistas han decidido no acudir, si no sería un campeonato más en el que todos los problemas subyacentes no saldrían a la luz. Por lo tanto, las consecuencias de que yo vaya sí que existen y sí que tienen un impacto. Luego nos han hablado de que hay una occidentalización progresiva y máxime el hecho de si gana una mujer. Pues esto al revés, tiene unas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque si gana una mujer, lo que hacemos es enmascarar un problema. Vaya, anecdóticamente ha ganado una mujer en un campeonato en Arabia Saudí, pero los problemas para las mujeres en Arabia Saudí siguen existiendo, con lo cual realmente el impacto del hecho de que haya ganado una mujer no soluciona ningún problema. Por lo tanto, trayendo la métrica utilitarista que nos trae el equipo contrario, de que precisamente lo correcto es aquello que consigue o que ayuda a conseguir a los que son mis objetivos, que en este caso es promover los derechos de las mujeres, al revés, es incluso contrario a promover los derechos de las mujeres, porque por el hecho anecdótico de que un campeonato lo ha ganado una vez una mujer, estamos quitándole visibilidad al verdadero problema, que es que las mujeres en Arabia Saudí no tienen una igualdad de derechos con los hombres. O sea, sigo con la refutación y le concedo el punto. Por último, nos han hablado de un problema de politización y de que se desvirtúe el campeonato. Efectivamente, es que el hecho de que se desvirtúe el campeonato mundial es lo que le da impacto y lo que hace correcta esta solución. No solo correcto, como ya hemos dicho, para los propios deportistas, para el mundo en su conjunto, sino también para el mundo deportivo. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que haya por problemas de embajadas, haya países que aun queriendo participar no puedan participar, es lo que está politizando el campeonato del mundo. O sea, la politización no la han traído los ajedrecistas, la politización la ha traído el país que organiza el campeonato. Con lo cual, precisamente el hecho de que yo me queje de que este campeonato no es mundial o de que este campeonato está desvirtuado porque hay países que queriendo participar no pueden, es lo que contribuye a denunciar la politización del problema. Con lo cual, el problema de la politización no la trae la decisión de los deportistas. Sí, sobre ese punto, en cuanto a la visibilidad, ¿no ve que esto tiene mayor visibilidad que una mujer gane un torneo y no que no participe? Porque que no participe da igual, porque ya todo el mundo sabe cómo es el trato de estas mujeres allí. El hecho de que sea una mujer ganadora en Arabia Saudí va a tener mucho menos impacto mediático, porque seamos realistas, estamos hablando de ajedrez, no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de baloncesto. El ajedrez tiene una visibilidad mediática muy reducida. Cuando hay jaleo, cuando hay lío, cuando ha habido una movida, es cuando las cosas salen en los medios. Con lo cual, la forma de ello generar un impacto, la forma de que realmente se vea cuál es el problema, es montar lío. Cuando una mujer gana el campeonato del mundo, lo más probable es que no salga en prensa. Cuando una serie de ajedrecistas no van al campeonato del mundo del ajedrez y se quejan, y entonces hay un conflicto relativamente internacional por un problema de embajadas, es más probable que salga en prensa, con lo cual realmente tiene mucho más impacto y mucha más visibilidad para todo el mundo. Por engagement a cámara baja. Sí, si lo que quieres es visibilidad, no da mucha más visibilidad que yo vaya al torneo y que delante del rey de Arabia Saudí lo critique delante de todo el mundo y de todos los ajedrecistas. Muy probablemente usted no tendrá la oportunidad de manifestarse a favor del rey de Arabia Saudí, y en cualquier caso al rey de Arabia Saudí le da exactamente lo mismo la opinión del ajedrecista. Lo que importa es que la comunidad internacional sepa y exista el compromiso que los ajedrecistas o que el mundo deportivo tienen con la situación de las mujeres en Arabia Saudí. Por lo tanto, como hemos dicho, por el caso del gobierno hemos hecho un análisis por stakeholders. Para empezar, para los ajedrecistas. Y es bueno para los ajedrecistas porque el propio hecho de que el ajedrecista por sí mismo, y es correcto respecto de sí mismo y de su propia moral, es que el ajedrecista es un individuo con principio y un individuo con creencias.
máxime cuando sea una mujer que es deportista y una mujer que de la que no sabemos del origen, pero es más difícil para una mujer normalmente competir a nivel deportivo, o ha sido tradicionalmente más difícil competir a nivel deportivo que para un hombre, con lo cual es una mujer que habrá luchado contra las dificultades y es una mujer que por lo tanto tendrá la consideración de que las mujeres y los hombres son iguales. Esta mujer es correcto que luche por esas cosas en las que cree, y es correcto que luche por esas cosas en las que cree cuando tiene la oportunidad de que le da un campeonato del mundo de ajedrez, de ganar una visibilidad internacional montando un lío en la situación de este campeonato del mundial de ajedrez. Porque todos sabemos que se han celebrado mundiales de ajedrez todos los años, pero ninguno de nosotros, a no ser que seamos aficionados o excesivamente aficionados al ajedrez, lo vamos a seguir. Pero claro, si hay un lío internacional porque un deportista en una disciplina no se presenta, gana visibilidad, por lo cual es legítimo y es correcto que esta persona lo haga para reivindicar sus propias creencias personales. ¿Por qué? Porque tiene la circunstancia y está en las condiciones de hacerlo, el que se le ha dado la oportunidad de participar en un campeonato de ajedrez. También, como hemos dicho en el anterior turno, porque denota el compromiso con respecto a las propias ideas. Los términos correctos no solo deben, como les hemos dicho, medirse en grado de las consecuencias que se consiguen, sino respecto de los propios valores o de las propias creencias del individuo. Si yo realmente demuestro mi compromiso con una causa cuando me estoy sacrificando algo por conseguir un bien mayor, que yo creo que es darle visibilidad al problema de las mujeres en Arabia Saudí, es correcto con respecto de mis propios valores y de mis propias creencias el hecho de que yo sacrifique el participar en el campeonato del mundo de ajedrez para conseguir dar visibilidad a este problema. Con lo cual, para el propio deportista, para el propio ajedrecista, es correcto en términos de su propia moral personal. Es correcto para el mundo deportivo. ¿Por qué? Porque un ajedrecista, su impacto a nivel mundial es muy pequeño, pero dentro del mundo del ajedrez es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque es la campeona del mundo. ¿Y qué esto nos da? Pues nos da que realmente es un campeonato del mundo que está claramente politizado. Está claramente politizado por el hecho de que hay el país que lo organiza ha decidido voluntariamente a dos países con los que tienen claras y manifiestas malas relaciones internacionales no permitirles participar en este torneo a pesar de que estos países han demostrado su intención de participar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo que quiero es coadyuvar al espíritu deportivo en el que todos los deportistas de alta competición creen o deberían creer, que es el de máxima competencia, el de siempre medirte con los mejores y el de alcanzar tus logros en la competición que englobe a mayor cantidad de gente y que no esté politizada, también es correcto que lo hagan y que no participen en una competición que ya viene politizada desde la organización cuando por sus relaciones internacionales han impedido a determinados países participar en esta competición. Y por último, es bueno, es correcto a nivel mundial, por lo que ya les venimos diciendo, ayuda a visibilizar un problema. Ayuda a visibilizar un problema, ¿por qué? Porque el impacto de participar en un campeonato del mundo de ajedrez es muy bajo, porque prácticamente nadie sigue el campeonato del mundo del ajedrez, pero sí es cierto que cuando existe un conflicto, cuando una persona se manifiesta o cuando existe un problema, por la propia naturaleza de los medios, le dan mayor cobertura y por lo tanto gana visibilidad del problema. Muchas gracias. Muchas gracias al vicelíder de gobierno y ahora vamos al vicelíder de la oposición para cerrar el debate de Semanas Altas. Bien, dos cosas importantes que analizar aquí. En primer lugar, ¿qué es una decisión correcta? Nos han intentado llevar a un plano moral y voy a explicar por qué no entra aquí este plano moral. Vale, una decisión correcta es aquella que logra lo que uno persigue. Es decir, yo cuando pienso, tomé una decisión correcta en X momento de mi vida, es la decisión que tomé consiguió los fines que yo buscaba. Eso es una decisión correcta, con lo cual lo que importa aquí no es lo bonito que me pueda parecer algo, es ¿qué voy a conseguir haciendo esto? Voy a conseguir lo que yo quiero, ¿vale? En segundo lugar, una cosa muy importante en este debate, de lo que hay que hablar aquí no es de la difusión que va a tener en términos generales, sino de la difusión que va a tener entre las personas a las que queremos que llegue, ¿vale? Es decir, a un francés que ya saben que hay muchísima discriminación en Arabia Saudí, le da igual que le digan que hay discriminación en Arabia Saudí porque ya lo saben, ¿vale? Lo que importa es hasta qué punto va a llegar esto a las personas de Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, puede ser, es cierto, que el ajedrez no tenga una difusión espectacular entre las personas de Arabia Saudí, ¿vale? No sabemos, creo, qué difusión tiene el ajedrez en este país, pero partiendo de esto, ¿vale?
el gobierno de Arabia Saudí muy difícilmente puede modificar una imagen de una chica que va vestida sin burka, ¿no? Muy difícilmente puede hacer un torneo de ajedrez, televisar el torneo de ajedrez, pero no decir quién ha ganado, ¿no? Y además es probable que este torneo lo gane una mujer. Con lo cual, dentro de esta comunidad y dentro de la gente que sigue este deporte, es muy probable que realmente se enteren de que hay una mujer que no va vestida en burka y que encima lo gana. Es decir, que una mujer es capaz de ganar este torneo. ¿Qué ocurre con la difusión si no va? Vale. Para que le llegue a las personas de Arabia Saudí el hecho de que una persona no ha ido porque está reivindicando unos valores, dependemos de dos cosas. En primer lugar, que el gobierno de Arabia Saudí permita que se difunda la idea de que esta persona no ha ido al torneo, y en segundo lugar, que el gobierno de Arabia Saudí diga que no ha ido a este torneo por motivos de valores. Es decir, ¿cuál es la plausibilidad de que el gobierno de Arabia Saudí permita que esto se difunda dentro de este país con tanta control y tanta censura? Es decir, es muy probable. Entonces, vale, a través, o sea, y esto puede llegar a menos gente, vale, es cierto, pero es que si no va a llegar a la gente de fuera a la que no le tiene que llegar y no a la gente de dentro. Bien. ¿No crees que doy un ejemplo cuando los deportistas dejan de ir a competiciones que se organizan en países de Arabia Saudí precisamente porque se vulneran los derechos de la mujer? ¿No crees que doy ejemplo comportándome así? Vamos a ver, tú estás dando por hecho que estos países van a cambiar su forma de tratar a las mujeres simplemente por el hecho de que tú a un torneo no hayas ido. Vale, si me estás diciendo que tiene un poco impacto sobre la persona porque no va a cambiar, o sea, es decir, si Arabia Saudí evidentemente no va a cambiar sus políticas porque esto haga, porque tú mismo estás diciendo que tiene poco impacto dentro del país, ¿vale? Entonces, ¿qué te hace pensar que por hacer esto luego el gobierno de Irán vaya a cambiarlo? Es decir, la plausibilidad es mínima porque el gobierno de Irán no tiene un incentivo tal como para cambiarlo, con lo cual lo mejor es intentar que esta persona vaya al torneo y reivindique estos derechos de las mujeres, estos derechos de las demás personas dentro del torneo donde sí tiene la posibilidad de llegar a alguna gente. Entonces, pasemos a vuestros argumentos. En primer lugar, ¿es correcto que luches por las cosas que tú crees? Vale, estoy de acuerdo. La cosa es, ¿cómo voy a luchar por las cosas que yo creo? Voy a luchar por las cosas que yo creo, en las que yo creo, de forma que vaya a conseguir los máximos beneficios posibles, ¿no? Entonces, la cosa es si de esta forma vamos a conseguir los máximos beneficios posibles. Creo que ya he explicado cómo tiene mucho más impacto el hecho de que vaya a este torneo y reivindique los derechos de la mujer y de las personas que no han podido ir dentro del torneo, donde al menos le va a llegar a alguna de la gente que le tiene que llegar, que no en otros lugares. Para que le llegue a la gente de fuera, porque Juan, te recuerdo que el gobierno de Irán tampoco va a permitir que en Irán se diga que una persona no ha ido reivindicando los derechos de la mujer. Dime, María. Gis, ¿no te das cuenta que por la caracterización que estás haciendo ni gobierno ni oposición puede demostrar un cambio en el gobierno ni de Irán, ni de Arabia Saudí, ni de nada? Vale, María, pues me tendrás que demostrar porque la caracterización que yo estoy haciendo no es cierta. Creo que el caso aquí está bastante claro, es decir, puede llegar a poca gente a través de la comunidad del ajedrez o puede llegar al mundo entero, pero realmente no afectar a las personas estas. Y tú me tendrás que defender, María, porque es mejor que llegue al mundo entero y no llegue a Arabia Saudí. Vale, entonces, un segundo argumento, no voy a conceder más puntos. Nos han dicho, vale, cuando sus ideas tienen, porque de esta forma las ideas tienen más impacto y hay mayor visibilidad. Creo que ha quedado más que claro que no hay mayor visibilidad, hay mayor visibilidad fuera, no dentro. Entonces, vamos a explicar otra vez nuestro caso. Muy bien, porque es mejor un cambio lento en estos lugares que un cambio brusco. En primer lugar, porque es que el gobierno de Arabia Saudí nunca va a permitir un cambio brusco, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es no reivindicar cosas a las que no están al alcance del gobierno de Arabia Saudí, sino intentar poco a poco conseguir estas cosas para que poco a poco pueda ir cediendo la Arabia Saudí y mantenerse en el poder, porque si no, no lo van a permitir nunca. Y aunque por algún motivo se consiguiese hacer una revolución en Arabia Saudí y se consiguiese llegar a esto, señores, en primer lugar, veamos cómo fueron las primaveras árabes. Es poco probable que se consiga, solo se consiguió en Túnez y además se consiguió a través de guerras, muerte, etc. Es decir, es mucho mejor un cambio progresivo que un cambio brusco. No voy a conceder más puntos, ya lo he dicho. Entonces, partiendo de que es mejor un cambio progresivo, porque es mejor que no hagamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una reivindicación que no va a llegar a las cosas que nosotros queremos. Es decir, si nosotros vamos a Arabia Saudí y decimos no te queremos porque no les das a las mujeres todos sus derechos, no estamos consiguiendo nada, ¿no? Porque al gobierno de Arabia Saudí realmente no lo va a hacer. Pero si nosotros vamos dentro y decimos, mira, he ganado este premio y encima, chicas, que estáis viendo el debate y que sabéis cómo, que me estáis viendo a mí y que me seguís, chicas, por favor, reivindicad vuestros derechos un poco, intentad conseguir unas pocas mejorías en el mundo, entonces con una opción menos reivindicatoria sí que es más probable que se consigan estos fines. Entonces, ese es nuestro primer argumento, es decir, es más probable que se consigan estos derechos para la mujer a través de posturas
yendo ahí y reivindicando estos derechos dentro que fuera. Pero es que en segundo lugar, nuestro segundo argumento es que fomenta una politización del deporte que es el ajedrez, ¿vale? Porque se está desvirtuando, como ya habéis dicho vosotros, la esencia del ajedrez. La esencia del ajedrez es un deporte, ¿vale? Es una comunidad, ¿vale? Es como el debate, básicamente, donde tú llegas, conoces a sitios, a personas de otros lugares, te comunicas con ellos, aprendes de ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay una politización dentro de este deporte, ¿vale? La política se convierte en una barrera entre nosotros, es decir, tú y yo no nos vamos a comunicar como iguales porque realmente estamos enemistados. Y ya no estamos hablando en el plano del deporte, ¿vale? Ya no estamos hablando en el plano de la comunidad de a lo que nosotros nos dedicamos, sino que ya se está poniendo por delante una barrera que es completamente ajena al deporte y que evita que se desarrolle esta comunidad, que es la comunidad del ajedrez, ¿vale? Entonces, resumiendo todo, en primer lugar, porque no vamos a conseguir las reivindicaciones que estamos intentando hacer y no vamos a conseguir que realmente cambie el status quo, con lo cual no es la mejor forma de hacerlo. Y en segundo lugar, porque estamos fomentando una politización que además va a conseguir que la comunidad no se desarrolle, está claro que no debería haber hecho esto. Muchas gracias. Gracias al líder de oposición por su turno y vamos al extensionista de gobierno para abrir el debate. Querido panel, la métrica que han utilizado las cámaras altas estaba totalmente fuera de lugar y ha sido no comparativa entre ellos. Pero nosotros vamos a ver por qué por principios nos vamos a ir a este debate y por qué por consecuencias también superando ambas métricas planteadas por las cámaras. Tres cosas en este debate. Primero, ¿cuál es la métrica por la que se debería adjudicar? Dos, el análisis de principios. Y tres, el análisis de consecuencias. En primer lugar, cuando yo tomo una decisión, yo creo que es correcta. A, si es coherente con mis principios, porque yo tengo que vivir con esa decisión el resto de mi vida. B, si cumple los fines que yo quiero. Bien, entonces, a ver, ¿por qué por principios yo me alegro de haber tomado esta decisión o creo que es correcta? Bien, en primer lugar, 4 puntos de análisis, 5. A, ¿cuáles son los valores del ajedrecista? Entonces vamos a ver, B, ¿cuáles son los valores del mundo del ajedrez? C, porque me importan. D, porque, cuál es la comparativa y después la insulación frente a lo que nos va a traer cámara abajo. Entonces, A, ¿cuáles son los valores del ajedrecista? En primer lugar, el valor del esfuerzo y el trabajo, es decir, el ser un ajedrecista a nivel mundial requiere ir a torneos, requiere muchísimas horas de training a lo largo de la semana y requiere, por ejemplo, haber estado en un equipo o en un club desde pequeño o desde joven, ¿no? Entonces, todo esto requiere muchísimo tiempo, con lo que hay un coste de oportunidad, hay un sacrificio respecto a otras cosas que hago en mi vida, por lo que tanto renuncio a muchísimas cosas, ¿no? Bien, entonces yo tengo este sentido de la meritocracia y este sentido de que yo soy una ajedrecista mundial porque me lo ocurre y porque he dedicado una serie de esfuerzo. B, porque, ¿cuáles son los valores del mundo del ajedrez? Bien, los valores del mundo del ajedrez son que tienen, por ejemplo, la mejor gente, o sea, que a mí me ha aportado un montón a nivel de personal, a nivel laboral, que probablemente me haya abierto muchas puertas porque son gente mínimamente inteligente, ¿no? Y luego también a nivel de la satisfacción personal que me genera a mí todo este mundo. Y luego además, ¿qué me trae el mundo del ajedrez? Pues el mundo del ajedrez, sobre todo a nivel mundial, a nivel de competiciones, a nivel mundiales, tiene los mejores competidores. Y no solo eso, sino que también tiene una tendencia alcista, es decir, todas las disciplinas tienden a mejorar, a introducir nuevas técnicas e ir mejorando, como por ejemplo el debate, es decir, en el caso del circuito español respecto al circuito anglosajón, ¿no? Y no solo eso, sino que el mundo del ajedrez también quiere que los campeones que sean estén legitimados, es decir, que lo hayan hecho a través de vencer la mejor competencia posible, es decir, que sean los mejores en su campo, ¿no? Pero, y además, vale, entonces, ¿por qué me importa que se persevere esto? En primer lugar, porque yo he dedicado tanto al ajedrez que yo lo adoro y por tanto, o sea, si yo he dedicado tanto, será porque lo adoro, porque tengo un amor totalmente incondicional, ¿no? O sea, yo le dedico mi vida, o sea, perdería el sentido todo lo que he hecho si de repente todos estos valores se los cargan o, por ejemplo, yo renuncio a ellos, es decir, perdería todo el sentido de lo que he sacrificado. B, porque por todo lo que me ha aportado a nivel personal y profesional, no ahora mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí para concretar esto. Por ejemplo, si el Worlds fuera en Arabia Saudí y Antonio Fabregat quisiera vencer en Open a Alan Lahab y, por ejemplo, la delegación de Tel Aviv no pudiera ir, pues obviamente Antonio Fabregat perdería esta legitimación de campeón del mundo porque no one flips quite like them, right? Entonces, el cuarto punto de análisis entonces es ¿por qué yo siendo una mujer y campeona, cuáles son los valores de
posición. Bien, los valores de Arabia Saudí, en este sentido, en este campeonato, son la discriminación por motivos de religión, la discriminación por motivos de razón de género, y por ello, a mí como campeona no me lleva a tener una competencia justa, no sería una verdadera competición, porque yo no estaría midiéndome con los mejores ni con la vigente campeona del mundo, ¿no? Porque ha renunciado por motivo de esto. Entonces, en la ponderación, yo no puedo aceptar que estos valores discriminatorios pesen más en este torneo que los valores de trabajo y meritocracia que sí que tienen, que yo creo que tiene el mundo del ajedrez, que yo tengo como persona, ¿no? Entonces, es por ello que yo no puedo ir a este torneo y no puedo vivir con esta decisión, porque sería ir contra los valores míos como ajedrecista y los valores del mundo del ajedrez que yo quiero que se perseveren, porque es lo que más adoro en toda mi vida. Y el punto E y análisis, que es la prevención respecto a cámara alta y a cámara baja, es que ellos me hablan de la profesionalidad. Este es el máximo apogeo de la profesionalidad, cuando yo pongo el mundo del ajedrez y mis valores como ajedrecista por encima de motivos, por encima de fama personal. Y en segundo lugar, porque no estamos desvirtuando la esencia del ajedrez como nos vende primera OPO, sino que, o sea, con la politización, sino que realmente estaríamos desvirtuando la esencia del ajedrez con la pérdida de valores que esto supondría que yo fuera un torneo de este tipo, ¿no? Vale, entonces, antes de ir a la crítica consecuencialista, vamos a ver Gilis. Vale, Blanca, en tu plano moral, que es independiente de las consecuencias, ¿por qué es mejor defender los derechos yendo que no yendo? Es mucho mejor, porque yo si voy a este torneo estoy legitimando la narrativa de que el mundo del ajedrez puede ser discriminatorio por motivos de religión y puede ser discriminatorio por motivos de razón de género, y que puede no tener este valor de la máxima competencia justa, la máxima competencia posible. Bien, entonces ahora tercer bloque en este análisis, y es por qué por consecuencias también nos llevamos a este debate. Es decir, yo tomo una decisión correcta cuando creo que consigo los fines que yo me proponía, ¿no? Y que además es la mejor forma de hacerlo. Es decir, entonces, A, porque esto es mejor para el mundo del ajedrez vigente. B, porque es mejor para mí como ajedrecista. Bien, cuando yo soy un campeón, soy una de las personas más importantes o una de las personas líderes en un ámbito concreto, por ejemplo, como ICADE, en el referente al mundo del debate, ¿no? Entonces, yo soy un referente y yo tengo el poder de influenciar a la gente. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor y gano los mejores torneos, ¿no? Entonces la gente, como quiere eso, o sea, la gente aspira a ser los mejores, pues tienden a copiar lo que hacen los mejores, ¿no? Porque es a lo que quieren llegar, ¿no? Y entonces, no te voy a cancelar un punto, Belén, bájate. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando ICADE se retiró de FEDEG se hundió. ¿Por qué? Porque todo el mundo siguió el ejemplo de ICADE en este sentido, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues que el campeonato mundial de ajedrez perdería muchísimo valor. ¿Por qué? Porque está perdiendo a la gente que sostiene que sea importante y que tenga el mayor nivel posible, ¿no? Y además es que las consecuencias de esto es que yo, con mi ejemplo, estoy denunciando que se discrimine por motivos de religión y motivos de género. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Pues que, en primer lugar, la gente va a ver el problema que hay la gente del torneo mínimamente va a ver el problema que hay en Arabia Saudí. Dos, dice que la gente del torneo del mundial tendrá los incentivos para hacer lo mismo. Es decir, si por ejemplo Dan Lahar no va al Worlds de Arabia Saudí, probablemente Antonio Fabregas tampoco irá, pero es que Javier de la Puerta tampoco, porque no quieren ganar si no está Dan Lahar, porque lo que quieren es legitimarse como campeones frente al mismo. Y además, entonces, ¿qué puede suceder si de repente se empieza a caer gente, que es lo más normal y lo más plausible que pase, y esto no es una pendiente resbaladiza, sino que realmente la gente tiene incentivos para hacer esto? Pues que la delegación, hay dos plausibilidades. Uno, que no salga del torneo, en cuyo caso Arabia Saudí da una imagen al exterior de ser algún absoluto fracaso respecto al mundo del ajedrez, y entonces y además esto va contrariamente a toda la imagen que está vendiendo Saud bin Salman, que es con respecto a las potencias de Occidente, y por lo tanto tendrá incentivos para que esto mismo no suceda en otros ámbitos, ¿no? Y luego, que si sale realmente este torneo, el torneo obviamente estará desvalorizado, y la delegación tendrá muchísimos incentivos para presionar al gobierno para intentar revertir este flujo por motivos revertir este flujo por motivos. Gracias, extensionista de la OPA.
a responder muy rápido a las últimas cosas que nos han ido comentando desde Baje y el resto de refutaciones irán integradas. Lo primero, nos han dicho, la métrica no es solo no consecuencialista, sino es consecuencialista y no consecuencialista. Contradicen a su alta y estamos de acuerdo. Después nos han dicho un par de cosas irrelevantes, que son que los valores y el esfuerzo son importantes, vale, es verdad. Y después que el ajedrez hace que yo tenga amigos y me lleve muy bien con ellos, vale, es verdad. Y después también nos han dicho que cuando yo me dedico profesionalmente al ajedrez, le dedico muchísimo tiempo y es muy importante para mí. Y también estamos de acuerdo y vamos a ver por qué esto hace que ganemos este debate. Bien, lo último que nos han dicho también es que cuando no va esta gente, el campeonato mundial de ajedrez se hunde. 3 refutaciones muy rápidas. La primera, esto es falso, porque no son los top, es decir, el mejor jugador del mundo es Magnus Carlsen, no es Nakamura. Que vayan 3 que están así como pues entre los decentes, pero que tampoco son increíbles, no hace que se hunda. Lo segundo, el campeonato mundial de ajedrez no lo celebra Arabia Saudí todos los años, es una institución, es una asociación que lo va organizando en distintas sedes, entonces como mucho estaríais cargándoos un año, y ese año ya no va a suceder porque ya se ha organizado el torneo, entonces no conseguís que acabe con nada. Y lo último, es que vosotras mismas os contradecís cuando me decís que es importante el nivel de competitividad. Si yo voy en contra del mayor torneo de ajedrez, me cargo el nivel de competitividad, me cargo la meritocracia y me cargo que yo pueda competir contra los mejores. Después el resto de refutaciones, como ya les he dicho, van a ir integradas y vamos a tener 2 argumentos, uno que es de principio y uno que es práctico. Es decir, el primero, vamos a empezar por el práctico, que es la evolución estatal. Lo dejaba intuir nuestra alta, pero no nos lo han llegado a explicar, así que se lo explicamos nosotros. Y es que hay un nuevo régimen en Arabia Saudí, un nuevo régimen que es más aperturista que el anterior. Y en los estados encontramos 2 cosas separadas. Por un lado encontramos las voluntades políticas, y después encontramos cómo estas son capaces de revertirse en las estructuras administrativas de los estados. Es decir, no es un proceso instantáneo. En el momento en el que un estado de repente quiere ser más aperturista, no se evoluciona y se convierte en un estado aperturista en un momento. Lo que encontramos es que hay un proceso que requiere un tiempo de que la administración se adapte a las nuevas voluntades políticas. ¿Qué es lo que pasa? Que Arabia Saudí ha mostrado una voluntad política mucho más aperturista. Ha permitido que las mujeres vayan sin velo, que es una cosa que era impensable hace unos años. Lo ha permitido. Ha permitido que vaya muchísima más gente. Está siendo extremadamente permisiva, extremadamente aperturista y tolerante. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente todavía hay unos problemas administrativos, no políticos, administrativos, que impiden que otras personas accedan. No es que le digan tú por ser iraní no puedes venir, sino que por los problemas administrativos, diplomáticos que hay todavía entre Arabia Saudí y estos países que son bilaterales, que no son solo culpa de Arabia Saudí, no son capaces de asistir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que estamos haciendo es un castigo al luchar frontalmente contra esto, al decir yo no voy aunque pueda, estamos chocando directamente contra este aperturismo, contra esta buena voluntad política. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente este tipo de manifestaciones públicas de yo no voy porque me parece muy mal todo lo que haces absolutamente sin discriminar nada, van para generar una presión para que se generen voluntades políticas. Es decir, si Arabia Saudí está discriminando y dice aquí no va a entrar ninguna mujer, este tipo de manifestaciones fuerzan que haya un cambio en las posiciones políticas. No fuerzan una mayor adaptación de la administración a las voluntades políticas que ya existen. Es decir, la adaptación de la administración a las voluntades políticas que ya existen es independiente de la presión externa. No vas a conseguir que lo adapten más rápido solo porque Nakamura diga que le parece mal y entonces no va. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que estamos chocando frontalmente, estamos dando un refuerzo negativo a estas nuevas políticas que son más tolerantes, a estas nuevas políticas que son más aperturistas. Y por otro lado, estamos encontrando que administrativamente no estamos consiguiendo nada porque no va a adaptarse más rápido. Entonces, el resultado que estamos consiguiendo es un desincentivo a las mejoras en Arabia Saudí. Ahora mismo acabo. Y se dan cuenta que esto refuta todo el punto de la visibilidad de Opening Government porque si no es útil, no arreglamos nada. Y en cualquier caso, esta medida no es unique, es decir, yo puedo ir a Arabia Saudí y si me parece que voy a conseguir algo bueno quejándome, me quejo allí, monto el pollo y consigo la misma visibilidad. ¿Sí, María? Si los problemas políticos son completamente independientes, entonces no me va a generar ni un beneficio ni un perjuicio, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Lo que te estoy diciendo es, si yo hago una cosa que es mala, lo que consigo son resultados malos. Es decir, si Arabia Saudí tiene una tendencia buena, tiene una tendencia, vamos a ser más aperturistas, y yo desincentivo esta tendencia, consigo un resultado malo. Si yo me opongo a esta gente, consigo un resultado malo, si es que consigo algo. Es decir, el poco efecto que estamos teniendo es perjudicial, así que la decisión no es correcta. Pero en cualquier caso, desde el punto moral, vamos a ver por qué seguimos ganando este debate, y es que la moral no es de una persona cualquiera, es de un ajedrecista de élite. Entonces vamos a ver aquí 3 puntos de análisis. El primero, el espíritu del ajedrez. Ya nos lo incluía nuestra alta, pero no acababa de profundizar en el hecho de que la politización del ajedrez se ha venido produciendo más o menos desde la Guerra Fría, desde aquel conflicto de Karpov contra Kasparov, que al final se acabó convirtiendo el ajedrez en un show político. ¿Qué es lo que pasa? Que el ajedrez nunca había sido eso. Por ejemplo, el ajedrez era un deporte de absoluta nobleza entre 2 intelectos que chocan, que colisionan, que tratan de encontrar la mayor igualdad que se puede en un terreno en el que no hay ninguna discriminación por ello, sea hombre, sea mujer, sea negro, sea blanco.
Por ejemplo, había siervos indios que eran tan buenos al ajedrez que luchaban contra lords ingleses en una época en la que había unos racismos extremos. Esto es el ejemplo de que precisamente el ajedrez era esta lucha contra estas diferenciaciones. Entonces, el hecho de que sigamos promoviendo la politización del ajedrez es ir luchando contra lo que hace el ajedrez que sea noble en sí mismo. Un segundo punto que es el nivel de competición, y es que yo como ajedrecista debo preservar no solo el espíritu noble del ajedrez, sino el mayor nivel de competición que se pueda promover. ¿Qué es lo que pasa? Es una putada, es verdad, está muy mal que haya gente que no pueda ir. ¿Vale? Se pierde nivel y eso es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, siendo un buen ajedrecista, tampoco voy, perjudico aún más este hecho. Porque el año que viene no se va a celebrar en Arabia Saudí, se va a celebrar en España, por ejemplo, y va a poder venir todo el mundo y no va a haber un beneficio porque yo no haya ido el año anterior. El único que vamos a conseguir, no yendo yo el año anterior, es que se disminuya un año este nivel, que muchos jugadores no puedan luchar contra algunos de los mejores jugadores, no puedan aprender de ellos, no puedan mejorar. Entonces, lo que conseguimos es que no vamos a lograr ningún beneficio para ese año, pero es que además vamos a encontrar un perjuicio en el nivel de competitividad. Y vosotras me lo decíais. Para mí el ajedrez es extremadamente importante porque le he dedicado mi vida entera. Entonces, si el ajedrez es extremadamente importante, para mí es muy importante que yo preserve su espíritu y que yo mantenga el mejor nivel de competitividad que pueda mantener. Y un último punto de análisis, que es que si yo aún así considero que no tengo este deber, nosotros pensamos que sí lo tienen, pero si consiguen demostrar que yo no tengo este deber como ajedrecista de mantener el mejor nivel, de mantener el mejor espíritu, seguimos encontrando que si yo puedo preservar estos valores a la vez que me mantengo coherente con mi postura, no es en absoluto lógico que yo tome una decisión que contravenga estos valores solo por defender mi postura. Lo explico. Si yo puedo ir a Arabia Saudí, mantengo el espíritu del ajedrez, mantengo el nivel de competitividad y aún así considero que es importante que yo monte un pollo para visibilizar porque creo que voy a conseguir algo, pues voy, mantengo el nivel del ajedrez, mantengo el espíritu y monto un pollo porque considero que, aunque nosotros digamos que es malo, si yo me empeño en hacerlo, sigo pudiendo hacerlo. Y un ejemplo muy claro es que Kasparov, a todos los torneos que iba, jugaba, era el mejor del mundo y se metía un montón con Rusia, lo criticaba a muerte. Entonces es perfectamente compatible. Por esto, porque hemos demostrado que a nivel práctico es malo, es perjudicial, y porque a nivel de principios podemos mantener el respeto al ajedrez y a lo que es ser un ajedrecista, manteniendo nuestra coherencia personal, ganamos este debate. Muchas gracias. Vamos al antiguo gobierno para cerrar el debate de la bancada de gobierno. Bien, creo desde el látigo de gobierno que toda oposición trae el mismo caso, las extensiones no son suficientemente relevantes, pero aún así refutaremos absolutamente todo. Vamos a refutar la mejor versión de lo que se ha traído desde oposición. ¿Qué nos decía? En primer lugar, esta no es la forma de hacerlo, y esta era la primera pregunta que se planteaba ya desde los látigos. ¿Por qué pensamos que esta es la mejor forma de hacer en el mundo del ajedrez para el mismo ajedrecista y es el mecanismo adecuado? Y vemos como el mundo del ajedrez, el impacto que tiene en el mundo no es súper alto, ¿verdad? En plan, nadie conoce quién es el segundo, quién es el tercero o qué está pasando actualmente en el circuito europeo de ajedrez. No es algo súper conocido. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente la importancia que tienen los mejores del mundo sí puede ser mucho más conocida que lo que tiene la gran masa que juega al ajedrez. Por ejemplo, la mayoría de gente en España no sabe que Javi de la Puerta juega al ajedrez, pero sí sabemos que a lo mejor la campeona del mundo no se presenta en determinado año. Entonces, vemos cómo esta gente tiene la potencialidad de producir un impacto mucho más grande que el resto. ¿Qué vemos? Que retirándose y que no yendo a un torneo, el impacto que puede producir dentro de Arabia Saudí, dentro del mundo del ajedrez y a nivel mundial como protesta es mucho más grande que el que plantea toda oposición. Vamos a ver por qué. Primeramente porque pensamos que si estas personas no van, va a desvirtuar el torneo a nivel externo, y esto es mejor. ¿Por qué? Porque ya que hay una gran masa de personas muy poco conocidas, pero sí hay unos cuantos referentes muy conocidos, si esa gente se retira, probablemente se desvirtúe este tipo de torneo. Esto es mucho más plausible que sea conocido, que sea desvirtuado, a que fulanito ha ganado un torneo o no lo ha ganado, que a día de hoy se sabe o no se sabe, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, la difusión puede ser mucho mayor. La difusión puede ser mucho mayor y nos achacaba oposición que nosotros solo nos centramos en la difusión en Francia.
Bien, no, la difusión en el resto del mundo, pero la difusión dentro de los mismos debatientes, de los mismos ajedrecistas que ahora van al torneo y no se encuentran con Dan Lajaf y no se encuentran con el campeón del torneo. Es decir, tanto a nivel externo como externo ofrecemos los beneficios y los perjuicios que nos proponía oposición. Creemos que la plausibilidad que tiene de que esta gente fuera a este tipo de torneos y hubiera difusión es mucho menor. ¿Por qué? Porque ya de por sí contamos con la caracterización que nos daba primera oposición sobre cómo funciona Arabia Saudí, sobre cómo funciona Irán y sobre cómo funcionan estos gobiernos. Vemos que probablemente puede haber una censura, pero vamos a otro punto más, y es, ¿me arriesgo a ganar el torneo o no ganarlo? Es decir, yo cuando voy a ese torneo yo ya cuento con la legitimación de que soy el campeón del mundo, es decir, ya soy un referente. ¿Qué pasa? Que si yo voy a ese torneo y lo gano, también puedo ser un referente y puedo dar un discurso, pero también me expongo a no ganar ese torneo y entonces no poder dar ese tipo de discurso y ya no ser ese referente. Es decir, tengo ahí una posibilidad de que no pueda dar ese discurso que me plantea oposición. Y ahora vamos a ver cómo, en segundo lugar, viendo que existe ese riesgo, incluso aunque ganara el torneo, en la comparativa y la difusión sería mucho mayor si no voy a que si doy un torneo, a que si doy un discurso como el que dio Ángela el otro día. Vamos a hacer esa comparativa, y es que vemos como una persona, dada la caracterización que daba Ángela, que ya de por sí es referente, es muy importante que siga sus principios en este tipo de discursos. Entonces, la legitimación y el impacto llega mucho más si esa persona es coherente con sus principios. Vemos como en un punto esa persona ha ganado un torneo, va a dar un discurso y vemos como, sí, vas a dar un discurso de lo importante que es que se acepten a las mujeres, pero tú estás ahí cuando sabes que un montón de personas no han sido aceptadas por esa condición. Dado que si yo no voy y partía de la base de ser referente y no el riesgo de ser o no ser campeón y poder dar o no dar el discurso, yo ya puedo dar ese discurso desde fuera y decir, oiga, y no solo esto, sino que encima estoy siendo coherente y asumo todos los perjuicios a nivel profesional de que yo pueda seguir en el mundo de la competición o no, me vaya a perjudicar más o menos. La legitimación creemos que es mucho más importante y creemos que en este debate es mucho más importante el mensaje que se puede lanzar al mundo, el mensaje que se puede lanzar dentro de Arabia Saudí, que simplemente que yo vaya a mejorar un poquito más o un poquito menos, vemos que el impacto es muy reducido en cuanto a tu nivel de competición. César. ¿Me puedes explicar? Porque para un ajedrecista, para el que el ajedrez es tan importante como nos habéis explicado, es bueno perjudicar al campeonato mundial de ajedrez que cada año se celebra en un sitio distinto. Bien, porque creo que el ajedrecista no solo tiene que ir por un reconocimiento profesional, sino que al ser referente y al ser tan importante, a lo mejor un ajedrecista medio, ¿vale? Le da igual, pero un ajedrecista superior tiene que tener una serie de valores y creo que eso le perpetúa también en su imagen como ser un campeón, ¿vale? No solo se trata de ganar torneos, sino se trata de dar una imagen al resto del mundo, ¿verdad, Antonio Fabregat? Entonces, creo que cuando este tipo de personas asumen las consecuencias y ven que pueden perder un poco de nivel, cosa que no lo van a perder tanto, porque vemos como los circuitos al final se hacen de manera anual y que haya un campeonato mundial simplemente es la imagen y es el exponente de todo lo que has trabajado durante el año. Realmente no vas a empeorar mucho ni vas a mejorar mucho por eso. Vemos que el impacto es mucho menor y que los valores que tú ganas como persona y a nivel de referente son mucho más importantes en este caso. Vemos cómo ganamos a primera posición porque ha quedado refutado todo su caso. Vemos como César lo único que sacaba era que el problema administrativo y político venía completamente diferente y que por eso, si yo cogía y no daba esto, no voy a... O sea, directamente lo que voy a castigar es una apertura, eso es falso. Es decir, ya existe una tendencia a ser abierto. Si en determinados casos no se está siendo abierto, puedo protestar por ello y precisamente lo que legitimo es esa apertura. No había un nexo, no había una explicación y por eso ese argumento no puede pasar. Y en segundo lugar me decían que el nivel de la competición iba a disminuir porque yo no iba a ir a un campeonato y eso era mucho peor porque iba a perder mi nivel. Bien, vemos como el impacto es muy pequeño, como yo mi nivel lo gano en todos los torneos del año y eso simplemente es la referencia y el exponente y precisamente por eso desde Baja del Gobierno decíamos que esta era la forma de hacerlo porque era la imagen de todo lo trabajado y precisamente renuncio a todo eso porque creo que es importante la causa y creo que va a tener un impacto y precisamente por eso todo el caso de oposición cae. ¿Qué traemos nosotras desde Segundo Gobierno? Porque creemos que ganamos. Nosotros lo que traemos es que no voy a querer una competencia que creo que no es justa. Cuando yo llego a ese nivel, creemos que he apostado, no, ya no hay puntos. Creemos que yo he apostado por una meritocracia, creemos que yo he apostado por una justicia y creo que yo he apostado por algo que creo que a largo plazo puede valer la pena, que es el mundo del ajedrez. Ganamos al primer gobierno en este punto porque demostramos por qué le importa a un ajedrecista todos estos valores. Ellos me dicen que sus valores son buenos, nosotros demostramos por qué al ajedrecista le importa por todo ese sacrificio. Y en segundo lugar vemos como precisamente en la manera de causar impacto, porque creemos que desde fuera se causa mucho más por la plausibilidad. Creemos que en segundo lugar, siendo el ejemplo
es precisamente la forma de desvirtuar toda esta mecánica, y que si yo desvirtúo, aunque sea un solo año, estoy dando ejemplo y eso me viene bien a mí, viene bien al mundo del ajedrez, y por tanto, por todos estos beneficios, no solo a nivel de principio, sino que también a nivel de consecuencias, creemos que Segundo Gobierno gana este debate. Muchísimas gracias. Gracias, Consejo del Gobierno. La oposición cierra este debate. Bien, desde el látigo de oposición vamos a acabar de cerrar este debate diciendo porque muchos de los puntos que nos traía todo el gobierno no eran comparativos y tampoco acaban de demostrar porque todo lo que me estaban diciendo con respecto a esta medida era lo mejor que podíamos hacer para preservar todos esos principios, lo explicamos desde abajo y por eso entendemos que nos llevamos el punto. Y lo segundo, ver si la visibilización era mayor o menor dentro de la propia caracterización que hemos compartido todos. Bien, vamos con el primer punto de choque, que era el tema de los principios. Primero, el gobierno, que ha sido abandonado en el debate, me decía es que esto es el modo de vida porque el ajedrez es muy importante para el ajedrecista. Bien, lo primero es que decimos que esto contravenía su propia métrica consecuencialista, ¿verdad? Porque precisamente me decía que tenía que hablar sobre si respetan mis principios o no, pero luego si iban al plano práctico para ver cómo esas consecuencias iban a respetar mi propio mundo o no, entendemos que su propia métrica, aparte de ser sesgada, ha sido contravenida, gracias a Dios. El segundo punto, que es que me decían, y la segunda refutación que les hacemos, que es que el ajedrez se ve incluso más manchado si yo privo a los pequeños ajedrecistas de ganar a gente como Hikaru Nakamura, etc. Esto lo refutaré mucho mejor y pondré el ejemplo cuando vaya con cámara baja. Y tercer punto, que es que me decían que es que así la sede mundial puede no ser Arabia Saudí. Lo primero de ello es que ya ha sido celebrado, es decir, estamos valorando la posición sobre todos los hechos y esto ya ha ocurrido. Y el segundo punto, que es que todos los años cambia la sede, es decir, que incluso en su mejor versión esto no cambia nada porque cambiaría un único año y además seguiría habiendo muchos otros buenos ajedrecistas que irían, ¿verdad? Bien, Segundo Gobierno nos decía que es que los valores del ajedrecista es que tienen que poner el mundo del ajedrez por encima de todo. Decimos que esto no es comparativo porque no nos decían por qué el que yo no fuera a esto era la mejor manera de preservar el mundo del ajedrez. Sí lo hacemos desde nuestra parte porque entendemos que si yo como ajedrecista tengo un deber y el deber de trascender más allá de lo político mi propio juego, mi propio mundo. Les traíamos el ejemplo de Kasparov. Kasparov era un tío que, siendo el mejor del mundo, había estado tremendamente puteado por Rusia porque se dedicaba a dar speeches que iban en contra de este régimen. ¿Qué ocurre? Que el propio Kasparov, más allá de que cambiara de nacionalidad, de que fuera dado numerosas palizas en Rusia y que tuviera y actualmente tenga que vivir en Estados Unidos alejado de su patria, lo que esto demuestra precisamente es que aunque Kasparov las pasara canutas con el tema político, nunca dejaba de dar la oportunidad a los debates mediocres, a los ajedrecistas mediocres, a que le ganaran. Porque hay que entender cómo funciona este mundo y lo vamos a explicar, ya se lo adelantaba mi compañero, pero antes, anda. Vale, si el impacto en consecuencias todos admitimos que va a ser pequeño, ¿no es mejor ser plenamente coherente con mis principios no yendo que sacrificarlos en parte por un impacto que va a ser mínimo? Carlos, quizá no me hayas entendido, pero el impacto en las consecuencias es pequeño en vuestro mundo. Desde el nuestro precisamente las amplificamos y por eso vamos a ganar el debate. Pero bien, vamos a ver cómo funciona esta clase de mundo. Se lo adelantaba a mi compañero, pero hay que ejemplificarlo. Hay algo que se llama el sistema de Elo, por el que yo me enfrento a los ajedrecistas que son igual o mejores que yo. ¿Qué ocurre? Que si yo no tengo la oportunidad de ganar a gente que es mucho mejor que yo, aunque haya estado todo el año trabajando, yo no tengo la oportunidad de ganar a Hikaru Nakamura. ¿Y esto qué me supone? Que yo, si no puedo ganar al segundo del mundo, no tengo la oportunidad de escalar durante un año entero de mi carrera en el propio mundial. ¿Qué decimos? Que si yo puedo hacer lo mismo yendo al ajedrez, preservando todo la caracterización de
que nos está leyendo todo el mundo, entendemos que yo tengo el deber de ir. Sí, de ir, vale. Entonces, en el plano de los principios, noten como ya hemos demostrado que no es excluyente todo lo que me decían, que lo integrábamos nosotros y que si precisamente queríamos preservarlo, no podíamos dejar, como había ocurrido antes, que trascendiera el tema político sobre el ajedrez, porque lo importante de todo para toda esta gente es preservar el mundo, como ellos mismos me decían, y esto lo hacemos con esta medida. Bien, segundo punto de choque, pero antes va. ¿Eres consciente, Salazar, de que esta chica de la que estamos hablando ya era campeona del mundo? Que no estamos hablando de un segundo y un tercero. Sí, y por eso aplica todo lo que estoy diciendo, que es que como no hay nadie encima de ella, todo el mundo puede aspirar a ganarla, todo el mundo necesita que vaya la campeona del mundo precisamente por esto. Y segundo punto, por cierto, hay una categoría exclusivamente de mujeres, por tanto, todos los beneficios que me han traído que así puede ganar una mujer es absolutamente absurdo, ganarían todos los mundos. Bien, vamos con el segundo punto de hecho que era sobre si esto visibilizaba mayor o en menor medida el tema del ajedrez. Bien, compartimos toda la caracterización que nos ha dado toda la Cámara de Gobierno, o sea, toda la banca de gobierno. ¿Por qué? Porque entendemos que el ajedrez no es un mundo demasiado relevante, ¿vale? Entonces, primer gobierno, segundo gobierno compartían la misma idea, que es que el ejemplo de los mejores tiene que mover montañas, el ejemplo de que los mejores no vayan es lo mejor para todos. Lo primero es que no nos acaban de explicar por qué esto es así, y lo segundo que decimos es que si precisamente lo que queremos es dar visibilidad en un mundo donde ya no la hay, no podemos seguir haciendo lo mismo de yo no voy y ya está. Lo que tenemos que hacer es que si precisamente, y se lo traía desde un punto yo mismo, lo que tenemos que hacer es que vaya y cada una Nakamura, que preserve esa esencia del torneo, pero a la hora de visibilizarlo, dar mensajes y dar discursos, porque es verdad que Ángela lo pudo dar cuando ganara ese torneo, pero lo pudo dar en cualquier otro momento. Es decir, yo no tengo que ganar para que mi discurso sea escuchado y lo puedo hacer en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero precisamente lo que les estamos diciendo es que yo tengo que ir para criticarlo, por ejemplo, A, delante del propio rey de Arabia Saudita en la inauguración. B, que yo pueda ir, por ejemplo, si soy mujer, en bikini a jugar al ajedrez. Entendemos que todo esto da una mayor visibilización y trasciende muchísimo más en tema de impactos, acogiendo todo lo que nos decían, porque, como vuelvo a decir, es que nunca entraban a explicarnos por qué lo que ustedes me decían era lo que verdaderamente era mejor. Lo hacíamos nosotros porque preservábamos estos principios y por esto. Vale, bien. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Que a la hora de hacer la comparativa tenemos que preservar si esto menoscababa o no nuestros principios y si era la manera más idónea de hacerlo. Es decir, si yo tenía que preservar este mundo, si me aplauden pero no se dan cuenta de que están aplaudiendo en su propia tumba, no será, la clave es que teníamos que preservar los principios. Que en su mejor versión me han dicho que es que yo cuando no voy estoy trascendiendo el mundo, estoy defendiendo el mundo por encima de todo. Lo primero de ellos es que es mentira, porque yo estoy privando la oportunidad del resto de ajedrecistas de que me ganen por el sistema de los y de que yo pueda mejorar y perseverar en mi mundo. Lo segundo, que es que incluso aunque todo fuera verdad, estamos sacrificando por un año de mundial, un año en el que yo pueda conseguir todos esos beneficios para la gente de a pie, que solo tiene una oportunidad para ganar esta clase de personas. Por lo tanto, frente a que yo preserve mis principios y siga visibilizándolo, creemos que tenemos el deber moral de ir por encima de todo, porque el ajedrez va mucho más allá de lo político, como les decía desde el ejemplo de Kasparov. Y segundo punto, la visibilización. Es que aunque nuestra Cámara Alta nos decía todo el tema de las mujeres y demás, entendemos que no era un análisis suficiente, lo que les decimos es que la visibilización, en la propia caracterización que hemos compartido todos, de que el mundo del ajedrez no está demasiado compartido y demás, yo tengo el deber de, conociendo eso, ir y montarla allí, porque entendemos que delante del propio rey de Arabia Saudí, delante de toda la gente que me pueda ver y que me decían que muchas veces no se televisa y demás, es absolutamente al revés, porque yo de hecho me veo noticias constantemente todos los días. Entiendo que precisamente si yo puedo cambiar mi manera de vestir, dar discursos, o por ejemplo cada vez que mueva haga un signo a favor de las mujeres, etc., entiendo que todo eso tiene mucho más impacto que en el propio mundo que ellos me decían que ya no está visibilizado, dejar de ir, porque el impacto a la gente le da igual eso. Lo que verdaderamente le importa es que yo ponga actos que trasciendan sobre todo eso. Por lo tanto, ganamos este debate porque el análisis es mucho mayor que nuestra Cámara Alta, pero sobre todo porque acogemos todas las máximas que nos han traído desde principios y porque entendemos que si yo puedo preservarlos y seguir reivindicando otras cosas, siempre preservando estos principios y de una manera mejor en el plano práctico, entendemos que debemos hacerlo. Muchas gracias.